¿Alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto por nosotros? Imagina por un momento un mundo donde la crucifixión no tuvo lugar, donde el Hijo de Dios no ofreció su vida en sacrificio por la humanidad. La muerte de Jesús es un evento central en la fe cristiana, un acto que se considera el punto culminante del amor divino y la única vía para la salvación de la humanidad. Pero, ¿qué habría pasado si este sacrificio nunca hubiera ocurrido? ¿Cómo sería la humanidad hoy día? ¿Qué consecuencias enfrentaríamos a falta de un Redentor? En este video exploraremos un escenario alternativo, un mundo sin la crucifixión de Cristo. Nos sumergiremos en las profundas implicaciones que esto habría tenido para la humanidad, desde el peso del pecado no redimido a las posibles consecuencias en la moralidad, la historia y las religiones del mundo. Reflexionaremos sobre qué hubiera sido de la salvación si solo los judíos habrían tenido acceso a ella, y qué destino habrían enfrentado los gentiles. Acompáñanos en este viaje especulativo, donde nos preguntaremos si la historia de la humanidad habría sido radicalmente diferente sin ese momento crucial en el que Jesús dio su vida por nosotros. Sin la muerte de Jesús, la humanidad estaría en una situación drásticamente diferente en cuanto a su relación con Dios y la carga del pecado. Según la doctrina cristiana, el pecado original, cometido por Adán y Eva en el jardín del Edén, es una mancha que afecta a toda la humanidad desde su nacimiento. Es a través de Jesús, el Cordero de Dios, que esta deuda es pagada y que la humanidad recibe la oportunidad de reconciliarse con su Creador. Sin el sacrificio redentor de Jesús, el pecado original permanecería sin ser expiado. Cada ser humano nacería con una naturaleza caída, atrapado en una condición de separación permanente de Dios. La barrera del pecado no tendría solución, lo que significaría que la humanidad viviría en una constante alienación espiritual. En un mundo sin redención, los conceptos de perdón y gracia divina serían prácticamente inexistentes. La ley mosaica, con su rigidez y severidad, sería la única guía para la conducta humana, sin la suavidad y el perdón que trae el Nuevo Testamento. Esto podría llevar a una sociedad más dura y sin esperanza, donde el castigo y la retribución serían las respuestas naturales a la transgresión. La falta de una redención universal podría fomentar una cultura de desesperanza y resignación, con pocos incentivos para buscar la bondad o la reconciliación. La humanidad, sin un Redentor, podría haber permanecido en un estado de enemistad con Dios, con poca o ninguna esperanza de acercarse a Él. Las oraciones y los sacrificios podrían haber sido en vano, ya que no habría un mediador que intercediera por nosotros. La distancia entre lo divino y lo humano sería insalvable, dejando a la humanidad en un ciclo perpetuo de pecado y condenación. Esta condición de separación total de Dios y la carga perpetua del pecado habría tenido profundas consecuencias en la manera en que la humanidad se percibe a sí misma, su propósito en la vida y su esperanza para el futuro. En un mundo sin redención, la oscuridad espiritual habría sido la norma, sin el rayo de esperanza que la muerte de Jesús trajo al mundo. Sin la muerte de Jesús, el destino de la humanidad y en particular de los gentiles habría sido muy distinto. En la tradición judía, antes de Jesús, la salvación estaba íntimamente ligada al cumplimiento de la ley mosaica y era vista principalmente como un privilegio del pueblo judío. Sin el sacrificio de Cristo, que abrió las puertas de la salvación a todos, incluidos los gentiles, es probable que la salvación hubiera permanecido exclusiva para los judíos. Los gentiles, que no estaban bajo la ley de Moisés, habrían sido considerados fuera del pacto de Dios, sin acceso a la salvación. Esto habría perpetuado una división insalvable entre judíos y gentiles, donde la salvación, tal como se entendía, sería un derecho exclusivo del pueblo elegido. La ley mosaica, con sus complejas normas y rituales, habría continuado siendo el único camino para alcanzar una relación con Dios, limitando severamente la inclusión de los gentiles en el plan divino. Este escenario plantea preguntas sobre el desarrollo del cristianismo en sí. Sin la inclusión de los gentiles y la proclamación del Evangelio más allá de Israel, el cristianismo podría no haber alcanzado su expansión global, quedando quizás como un movimiento sectario dentro del judaísmo o incluso desvaneciéndose con el tiempo. Las religiones paganas, que en ese momento dominaban gran parte del mundo, podrían haber continuado siendo la norma en muchas regiones, sin la influencia transformadora del cristianismo para desafiarlas.
La historia de Occidente, en particular, habría sido radicalmente diferente. Sin el cristianismo como fuerza unificadora y civilizadora en Europa, el desarrollo cultural, político y social podría haber seguido un camino completamente distinto. La caída del Imperio Romano, Edad Media, las Cruzadas, la Reforma y muchos otros eventos cruciales habrían tenido un carácter diferente, o quizás no habrían ocurrido en absoluto. En un mundo donde la salvación es exclusiva y el cristianismo no se expande, la visión del mundo podría haber sido mucho más fragmentada, con diferentes religiones y filosofías compitiendo por dominar la conciencia espiritual de la humanidad. La posibilidad de una redención universal, donde todos los seres humanos tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios, habría estado ausente, dejando a la humanidad en una búsqueda constante de significado, sin un camino claro hacia la esperanza y la salvación. La ausencia de la muerte de Jesús no solo habría cambiado el destino espiritual de la humanidad, sino también su trayectoria histórica, incluyendo la cuestión de qué religión habría prevalecido en el mundo. Sin la crucifixión y la posterior resurrección de Jesús, el cristianismo probablemente no habría emergido como la religión global que conocemos hoy. El mensaje central del cristianismo, que se basa en la redención a través de la muerte y resurrección de Cristo, habría carecido de fundamento. Sin este evento crucial, las enseñanzas de Jesús habrían sido vistas como las de un maestro o profeta más, pero sin la dimensión salvadora que convirtió su mensaje en una religión mundial. En ausencia del cristianismo, el judaísmo podría haber continuado como una religión central en ciertas regiones, pero es improbable que hubiera alcanzado la expansión global que logró el cristianismo. Otras religiones, como las religiones paganas de Roma y Grecia, o las tradiciones espirituales de Asia, habrían seguido siendo dominantes en sus respectivas regiones. Es posible que el Islam no hubiera surgido de la misma manera, dado que su aparición estuvo profundamente influenciada por la presencia del cristianismo y el judaísmo en la península arábiga. El mundo habría sido testigo de una diversidad religiosa mucho mayor, con múltiples sistemas de creencias compitiendo por la influencia en diferentes culturas y regiones. La falta de un mensaje unificador como el del cristianismo podría haber resultado en un panorama espiritual mucho más fragmentado. En lugar de un occidente cristianizado, podríamos haber visto un mosaico de creencias que habrían cambiado la historia de la civilización occidental de maneras profundas. Las instituciones cristianas, que jugaron un papel fundamental en la preservación del conocimiento durante la Edad Media, la fundación de universidades y la propagación de valores como la dignidad humana y la caridad, no habrían existido. Esto podría haber llevado a un desarrollo cultural y moral diferente, posiblemente menos centrado en los ideales de amor al prójimo y justicia social que se derivaron del cristianismo. Además, sin la influencia cristiana en la política y el derecho, muchas de las bases del pensamiento democrático, los derechos humanos y la ética occidental podrían no haberse desarrollado de la misma manera. El concepto de que todos los seres humanos son iguales ante Dios, una idea central en el cristianismo, no habría sido una fuerza impulsora en la evolución de las sociedades. Esto podría haber resultado en un mundo más dividido por clases, castas o razas, con menos énfasis en la igualdad y la justicia para todos. En resumen, la historia de la humanidad sin la muerte de Jesús podría haber tomado un rumbo radicalmente diferente, con profundas implicaciones para la religión, la cultura y la moralidad globales. Si Jesús no hubiera muerto por la humanidad, las consecuencias para la salvación de los gentiles habrían sido inmensas. En el cristianismo, la muerte de Jesús no solo abrió el camino de salvación para los judíos, sino que también extendió esa gracia a todos los pueblos, independientemente de su origen étnico o cultural. Sin su sacrificio, el acceso a la salvación habría permanecido exclusivo para el pueblo judío, tal como estaba definido en la ley mosaica. Los gentiles, que no estaban bajo la ley de Moisés, habrían quedado fuera del pacto de Dios. En este escenario, la salvación seguiría siendo vista como un privilegio exclusivo del pueblo elegido. Y los gentiles, es decir, todos aquellos que no pertenecen al linaje de Israel, habrían sido considerados eternamente ajenos a las promesas divinas. La salvación universal, tal como la entiende el cristianismo, no habría existido. Esto plantea preguntas profundas sobre el destino de la humanidad no judía. Sin la oferta de redención extendida a todos a través de Jesús, es probable que los gentiles hubieran continuado en sus diversas religiones y creencias,
sin la posibilidad de unirse al pueblo de Dios. La separación entre judíos y gentiles habría sido más marcada, y la idea de un único Dios que ofrece salvación a toda la humanidad podría haber permanecido limitada a la teología judía. Además, la expansión del cristianismo, que fue en gran medida un movimiento entre los gentiles en el Imperio Romano y más allá, no habría tenido lugar. El mensaje de amor y redención que transformó a innumerables culturas y naciones no habría resonado en el mundo, dejando a los gentiles sin una narrativa unificadora de esperanza y reconciliación con Dios. En lugar de una fe que uniera a diversas personas bajo una misma creencia en la salvación a través de Cristo, el mundo habría permanecido espiritualmente dividido, con cada grupo siguiendo sus propias tradiciones y ritos. Esto también podría haber llevado a un endurecimiento de las diferencias culturales y religiosas. Sin un redentor común, las fricciones entre diferentes pueblos podrían haber sido más intensas, y las guerras religiosas o étnicas habrían tenido menos posibilidades de resolución pacífica bajo un marco común de creencia. En resumen, sin la muerte de Jesús, los gentiles habrían quedado sin acceso a la salvación, lo que habría tenido consecuencias profundas no solo en la esfera espiritual, sino también en el desarrollo cultural y social de la humanidad. La ausencia de la muerte de Jesús habría dejado la historia de la salvación incompleta, con la humanidad atrapada en un ciclo interminable de pecado y expiación temporal. Sin el sacrificio perfecto de Jesús, los sacrificios animales y los rituales de la ley mosaica habrían continuado como la única forma de expiación, pero nunca suficientes para una redención definitiva. Esto habría generado desesperanza, ya que la humanidad seguiría sin una solución al problema del pecado. La expectativa de un Mesías que traería paz y justicia habría permanecido incierta, y la vida humana podría haberse visto como un ciclo de sufrimiento y muerte sin esperanza de redención. La moralidad, sin el modelo de amor sacrificial de Jesús, podría haberse basado más en la ley que en la gracia, llevando a sociedades más rígidas y menos centradas en el perdón y la compasión. En resumen, la humanidad habría carecido de una visión clara de un futuro redimido, afectando profundamente su propósito y relación con lo divino. Sin la muerte de Jesús, el cristianismo como lo conocemos no habría existido, y el mundo religioso y cultural habría tomado un rumbo muy diferente. La expansión del cristianismo, que comenzó con los apóstoles y se extendió rápidamente por el Imperio Romano y más allá, se basó en el mensaje de la resurrección y la promesa de salvación para todos. Sin estos elementos centrales, es probable que el cristianismo no se hubiera desarrollado como una religión global. En lugar de una religión unificada que influenció profundamente la historia y la cultura occidental, el mundo habría visto una variedad de religiones y filosofías compitiendo por la influencia. El judaísmo podría haber permanecido como una religión central en sus regiones tradicionales, pero su alcance no habría sido global sin la expansión cristiana. Las religiones paganas del Imperio Romano y otras religiones locales podrían haber seguido dominando diversas áreas, manteniendo una diversidad religiosa significativa. El Islam, influenciado por el cristianismo y el judaísmo, podría haber tomado un rumbo diferente. Sin la influencia cristiana, es incierto cómo se habría desarrollado o qué papel habría jugado en la expansión religiosa y cultural de la península arábiga y más allá. La historia europea, en particular, habría sido muy diferente. Sin el cristianismo como una fuerza unificadora, la evolución política, social y cultural podría haber sido alterada. Las instituciones cristianas, que jugaron un papel crucial en la preservación del conocimiento, la educación y la moralidad durante la Edad Media, no habrían existido. Esto podría haber llevado a un desarrollo cultural y social distinto, posiblemente menos centrado en los ideales de igualdad y justicia que el cristianismo promovió. En resumen, sin la muerte de Jesús, la religión y la cultura mundial serían radicalmente diferentes. La ausencia de un cristianismo expansivo habría llevado a una mayor diversidad religiosa y cultural, con impactos significativos en la historia y el desarrollo de las civilizaciones. Sin la muerte de Jesús, la moralidad y la ética global habrían tomado un rumbo muy diferente. El cristianismo, con su enfoque en el amor incondicional, la gracia y el perdón, ha moldeado profundamente las normas éticas y morales en muchas culturas.
Sin esta influencia, la ética podría haberse basado más en sistemas legales rígidos y normas sociales estrictas, sin la dimensión de compasión y misericordia que el cristianismo introdujo. La idea de que todos los seres humanos tienen igual valor y merecen ser tratados con dignidad y respeto podría no haber tenido el mismo impacto. En lugar de un enfoque en la igualdad y los derechos universales, la moralidad podría haber sido más contractual y centrada en la justicia estricta. La influencia del cristianismo en el desarrollo de los derechos humanos y la justicia social también habría sido diferente, con conceptos de equidad y trato justo menos prominentes en las normas culturales y legales. En definitiva, sin la muerte de Jesús y el mensaje cristiano, la ética y moral globales habrían sido menos orientadas hacia la gracia y el perdón, con un desarrollo diferente en los principios de dignidad humana y derechos universales, afectando significativamente las normas sociales y legales en todo el mundo. Sin la muerte de Jesús, la estructura y la influencia de la Iglesia Católica, y en consecuencia del cristianismo, no existirían. La Iglesia, que se consolidó a partir del mensaje de redención de Jesús y su resurrección, ha sido una de las instituciones más influyentes en la historia de Occidente, impactando todos los aspectos de la vida social, política y cultural. La Iglesia Católica, con su organización jerárquica y su papel en la educación, la política y la cultura, no habría emergido. Sin la base teológica proporcionada por la muerte y resurrección de Jesús, las doctrinas y la estructura organizativa que definieron a la Iglesia no habrían existido. Esto significaría que no habría habido una figura como el Papa, ni un sistema de liderazgo eclesiástico que influenciara profundamente la política y la cultura europea a lo largo de la historia. Además, la falta de una institución como la Iglesia Católica habría tenido efectos profundos en la preservación del conocimiento durante la Edad Media. Los monasterios y las escuelas catedralicias, que desempeñaron un papel crucial en la conservación y transmisión del conocimiento, no habrían existido en la misma forma. La transmisión del saber y el desarrollo intelectual podrían haber sido más fragmentados y menos sistemáticos, afectando la evolución cultural y científica de Europa. El impacto en la política también habría sido considerable. La Iglesia Católica jugó un papel crucial en la configuración de las políticas y las leyes en Europa, desde la Edad Media hasta la era moderna. Sin esta influencia, la política europea podría haber seguido un desarrollo diferente, posiblemente más secular y menos influenciado por principios morales cristianos. En resumen, sin la muerte de Jesús, la Iglesia Católica y su inmenso impacto en la historia de Occidente no existirían. La falta de una estructura eclesiástica organizada y su influencia en la política, la cultura y la educación habría resultado en una evolución histórica y cultural significativamente distinta, afectando la preservación del conocimiento, el desarrollo político y la formación de valores en la sociedad europea y más allá.